Bienvenido a este video en el que quiero contarte cómo es posible empezar una granja de gallinas con poco dinero y aún así llegar a ganar mucho. A veces pensamos que se necesita capital grande para arrancar un negocio, pero la verdad es que cuando uno tiene la decisión, la constancia y el conocimiento adecuado, se puede comenzar con lo mínimo y transformarlo en abundancia. Yo mismo empecé así, con lo que tenía a la mano, y poco a poco descubrí que las gallinas son una de las mejores inversiones porque cada día te devuelven un fruto que se convierte en dinero y en esperanza. Quédate hasta el final, porque aquí voy a contarte todo lo que aprendí en este camino, desde los primeros pasos hasta las claves que me ayudaron a crecer. Y antes de comenzar, quiero invitarte a que le des like a este video, te suscribas al canal y actives la campanita, porque aquí comparto consejos reales, nacidos de la experiencia, para que tú también logres tus sueños en la granja. La idea de comenzar una granja de gallinas con poco dinero puede parecer imposible para muchos, pero la verdad es que la clave está en ver las oportunidades donde otros solo ven limitaciones. Yo mismo me encontraba en una situación en la que no tenía grandes recursos, apenas lo suficiente para sobrevivir. Y sin embargo, el deseo de salir adelante era más fuerte que cualquier obstáculo. Ahí descubrí que con creatividad, paciencia y mucho trabajo, se puede transformar un pequeño inicio en una fuente de ingresos poderosa. El primer paso siempre fue observar lo que tenía alrededor. En lugar de pensar en todo lo que me faltaba, empecé a ver lo que sí tenía: un espacio en el patio, algunas tablas viejas, láminas recicladas y, sobre todo, las ganas de trabajar. Con eso, armé un gallinero sencillo, sin lujos, pero suficiente para darles refugio a las primeras gallinas. Ese comienzo humilde fue el cimiento de todo, porque entendí que no se trataba de esperar a tenerlo perfecto, sino de empezar con lo posible. Las primeras gallinas que conseguí no eran de raza fina ni de alto precio. Eran gallinas criollas que compré a bajo costo. Algunas incluso me las regalaron vecinos que ya no querían cuidarlas. Cada una de ellas era para mí como una semilla de esperanza. Al principio no todas ponían bien, algunas eran más productivas que otras, pero lo importante era que ya había dado el primer paso. Y con cada huevo que recogía, veía una oportunidad de crecer. La alimentación fue uno de los retos más grandes, porque comprar costales de alimento balanceado resultaba caro para alguien que apenas empezaba. Entonces aprendí a aprovechar lo que tenía. Guardaba restos de la cocina, recogía hojas verdes, buscaba maíz en pequeñas cantidades. Y poco a poco fui entendiendo qué cosas hacían que mis gallinas estuvieran más contentas y pusieran mejor. Descubrí que no se trataba de gastar mucho, sino de ser ingenioso, de usar recursos locales y de observar la reacción de las aves. Hubo días en los que pensé que no lo lograría. Las críticas no faltaban. Siempre había alguien que me decía que era una pérdida de tiempo, que con tan pocas gallinas nunca llegaría a nada. Pero dentro de mí había una voz que me decía que cada huevo era un paso más, que cada venta era un avance y que lo importante no era cuánto tenía al inicio, sino hacia dónde iba. Esa fe fue lo que me sostuvo en los momentos de duda. Con el tiempo, mis gallinas comenzaron a responder. Noté que cuando les daba mezclas más variadas, con granos, verdes y algunos suplementos caseros, su postura aumentaba. Cada mañana encontraba más huevos en los nidos, y eso se traducía en dinero fresco cuando los vendía. Primero fueron vecinos, luego amigos, y poco a poco empecé a tener clientes constantes que preferían mis huevos por su frescura y sabor. Ese detalle marcó la diferencia. Cuando ofreces calidad, la gente lo nota y vuelve a comprar. La clave fue reinvertir lo poco que ganaba. En lugar de gastar las primeras ganancias, las usé para comprar más gallinas, para reforzar el gallinero y para mejorar la alimentación. Así, poco a poco, lo que comenzó con unas cuantas aves fue creciendo hasta convertirse en una verdadera granja. Ese crecimiento me enseñó que no se necesita comenzar con mucho dinero. Se necesita disciplina y la decisión de avanzar paso a paso.
Lo más valioso de este proceso fue la enseñanza personal. Aprendí que la riqueza no está en lo que uno recibe de golpe, sino en lo que uno construye con constancia. Cada día en la granja era una lección de paciencia, de observación y de amor por los animales. Y cada vez que veía los nidos llenos, sentía una satisfacción enorme, porque sabía que todo había nacido de un inicio humilde, de ese pequeño paso que un día me atreví a dar. Hoy quiero que entiendas que tú también puedes hacerlo. No importa si tienes poco dinero, lo importante es que uses lo que tienes y empieces ya. No esperes a que llegue el momento perfecto, porque nunca lo habrá. El mejor momento es ahora, y cada día que pospongas es un día perdido en el que tus gallinas podrían estar dándote huevos y esperanza. El crecimiento de una granja de gallinas cuando se empieza con poco dinero no se mide solo en cuántas aves logras tener, sino en la forma en que aprendes a convertir cada dificultad en una oportunidad. Después de mis primeros pasos, entendí que la clave no estaba en esperar a que alguien me ayudara, sino en poner toda mi energía en aprovechar lo que ya tenía. Esa mentalidad fue lo que me permitió transformar un inicio humilde en un negocio próspero, que con el tiempo empezó a darme mucho más de lo que jamás hubiera soñado. Al principio me aferré a la idea de que debía ahorrar para comprar alimento comercial en costales grandes, porque creía que esa era la única manera de mantener la producción. Pero pronto descubrí que podía sustituir gran parte de esos gastos con soluciones caseras. Sembré pequeñas áreas de maíz, recogí hierbas del campo, aproveché las cáscaras de huevo molidas como suplemento de calcio y hasta preparé germinados para aumentar la proteína natural. Cada uno de esos cambios redujo los costos y aumentó la vitalidad de las gallinas. Lo más sorprendente fue notar que mis aves parecían más felices con esa alimentación natural que con el alimento comprado. Su comportamiento cambió, estaban más activas, con plumajes brillantes y posturas más constantes. Esa observación me enseñó que el dinero no es lo más importante para tener una granja exitosa. Lo esencial es la creatividad, la paciencia y la conexión con los animales. Mientras mis gallinas producían más, empecé a organizar la venta de los huevos. Al inicio, solo se los ofrecía a mis vecinos, quienes los compraban porque sabían que eran frescos. Luego comenzaron a recomendarme, y poco a poco llegué a otros barrios y comunidades cercanas. Fue así como comprendí que la clave para ganar mucho no era tener miles de gallinas de golpe, sino construir una base de clientes fieles que confiaran en mí y en la calidad de mi producto. Lo más emocionante era ver cómo cada semana podía reinvertir un poco más. Con las ganancias de los primeros huevos compraba más pollitas, reforzaba el gallinero, añadía bebederos y comederos improvisados que me facilitaban el trabajo. No era un crecimiento rápido ni espectacular, pero sí constante y firme. Ese crecimiento paso a paso me enseñó que con poco dinero se puede llegar muy lejos si uno se mantiene enfocado y no pierde la fe. Hubo días en los que el cansancio me golpeaba fuerte. Madrugar, limpiar, alimentar, recoger huevos y al mismo tiempo buscar clientes parecía demasiado para una sola persona. Pero cada vez que pensaba en rendirme, recordaba por qué había empezado. Recordaba esos días en los que no tenía nada y soñaba con tener una oportunidad. Y entonces entendía que cada gota de sudor valía la pena, porque estaba construyendo un futuro distinto, no solo para mí, sino también para quienes dependían de mí. Con el tiempo aprendí a darle un valor especial a cada cliente. No veía las ventas como simples transacciones, las veía como relaciones. Conversaba con quienes me compraban, escuchaba sus comentarios, les explicaba cómo alimentaba a mis gallinas. Esa confianza creó un vínculo que ningún supermercado podía dar. La gente no solo compraba huevos, compraba seguridad, compraba frescura, compraba la certeza de que detrás de cada producto había un trabajo honesto. La clave de todo fue no dejarme vencer por las limitaciones económicas. Muchos me decían que para tener éxito necesitaba galpones grandes, sistemas modernos y dinero en abundancia. Pero yo les demostraba con hechos que se puede comenzar con lo mínimo y aún así prosperar.
El secreto estaba en cuidar bien a las gallinas, en tratarlas con respeto y en darles lo necesario para que su cuerpo respondiera con abundancia. La vida en la granja me enseñó a valorar cada pequeño avance. Recoger una docena de huevos podía parecer poco para algunos, pero para mí era una victoria. Esa docena significaba que mis gallinas estaban sanas, que mis esfuerzos daban frutos y que tenía algo valioso para vender. Y cuando vendía esa docena y podía reinvertir en más alimento o en otra gallina, entendía que el camino hacia el éxito se construye huevo por huevo, día tras día. Hoy sé que cualquiera que quiera empezar con poco dinero puede hacerlo si tiene la voluntad de trabajar y la paciencia de esperar. Las gallinas son generosas, siempre y cuando se les cuide bien. Y lo más hermoso es que cada persona puede adaptar este camino a su realidad, porque no se trata de copiar un modelo exacto, se trata de usar lo que se tiene, de observar, de aprender y de nunca rendirse. El tiempo me confirmó que la riqueza no está en lo que inviertes al inicio, sino en lo que construyes con constancia. Mis gallinas me enseñaron que el esfuerzo siempre da frutos y que incluso desde lo más pequeño se puede alcanzar lo más grande. Por eso siempre digo que una granja de gallinas es la mejor escuela de vida. Enseña humildad, paciencia, disciplina y sobre todo esperanza. Empezar una granja de gallinas con poco dinero es una prueba de carácter, de paciencia y de ingenio. Cada día en el que decidí seguir adelante, a pesar de los obstáculos, me demostró que la verdadera riqueza no está en los recursos que uno tiene al inicio, sino en la capacidad de transformar lo poco en mucho con esfuerzo y constancia. Cuando miro hacia atrás, recuerdo con claridad aquellos primeros intentos, esos días en los que parecía imposible salir adelante, y en los que la voz de la duda rondaba constantemente mi mente. Sin embargo, cada mañana en que escuchaba a mis gallinas cacarear, algo dentro de mí se encendía y me recordaba que todo esfuerzo tiene una recompensa. Una de las cosas que más me marcó fue aprender a aprovechar al máximo lo que otros consideraban desechos. Donde otros veían restos de cocina sin valor, yo veía alimento para mis gallinas. Donde otros veían trozos de madera o láminas oxidadas, yo veía los cimientos de un gallinero. Esa visión me permitió avanzar sin depender de grandes inversiones. Fue como aprender un idioma nuevo, el idioma de la creatividad. En lugar de pensar en lo que no tenía, aprendí a pensar en cómo podía darle un uso nuevo a lo que estaba frente a mí. Mis gallinas también se convirtieron en mis maestras. Ellas me enseñaron con su comportamiento cuando algo les gustaba y cuando no. Cuando les daba mezclas frescas con maíz quebrado, hojas verdes y cáscaras molidas, las veía moverse con entusiasmo y sabía que estaba en el camino correcto. Cuando algún alimento no les sentaba bien, se notaba de inmediato en su postura y en su energía. Fue entonces cuando entendí que criar gallinas no se trata solo de darles de comer, sino de escucharlas, de observarlas y de aprender a leer sus señales. El negocio fue creciendo de una forma tan natural que a veces me parecía un sueño. Los vecinos que al principio me miraban con escepticismo comenzaron a buscarme porque querían huevos frescos para sus familias. El boca a boca fue mi mejor publicidad. Una señora le contaba a otra que mis huevos tenían un sabor más intenso, un color más vivo y que se mantenían frescos por más tiempo. Y así, sin necesidad de gastar en anuncios, mis ventas crecían cada semana. Con el dinero que iba entrando, no corrí a gastarlo en lujos, lo invertí de nuevo en la granja. Compré más gallinas, reforcé los gallineros, organicé mejor los espacios y hasta empecé a sembrar algunos cultivos que sirvieran para complementar la alimentación. Descubrí que cada peso reinvertido en la granja regresaba multiplicado en forma de huevos y de clientes satisfechos. Ese ciclo de reinversión fue lo que me permitió dar pasos firmes, sin necesidad de tener grandes sumas de dinero. Hubo momentos en los que la dificultad parecía más grande que yo. Una vez,
Una fuerte tormenta dañó parte del gallinero y pensé que todo se vendría abajo. Pero en lugar de rendirme, aproveché los materiales caídos, pedí ayuda a un amigo y en pocos días el gallinero estaba no solo reparado, sino mejor que antes. Ese episodio me enseñó que las crisis son también oportunidades para mejorar. Lo mismo sucedió cuando los precios del maíz subieron. En lugar de lamentarme, aprendí a preparar germinados, a usar forraje verde hidropónico y a aprovechar plantas locales que servían como alimento. Eso redujo mis costos y fortaleció mi negocio. Lo más importante de todo fue que descubrí que este trabajo no solo me daba dinero, también me daba libertad. Ya no tenía que esperar un salario fijo a fin de mes, ni depender de un jefe que no valoraba mi esfuerzo. Ahora mi trabajo se traducía en resultados directos. Si cuidaba bien a mis gallinas, si mantenía la disciplina, ellas me respondían con huevos todos los días. Esa relación de causa y efecto me dio una sensación de control sobre mi vida que nunca había sentido antes. Con el tiempo, entendí que la verdadera ganancia no estaba solo en vender huevos. Aprendí a diversificar. Vendía pollitas a otros vecinos que querían empezar, ofrecía estiércol como abono para los agricultores e incluso preparaba alimentos caseros para quienes no tenían tiempo de hacerlos. Cada nueva idea nacía de observar lo que la gente necesitaba y de pensar cómo mi granja podía dar respuesta. Esa diversificación fue lo que me dio estabilidad en los momentos difíciles, porque siempre había una entrada de dinero aunque alguna área bajara. Pero más allá de las ventas y las ganancias, lo que realmente me llenaba era la sensación de estar construyendo algo mío. Cada huevo recogido, cada cliente satisfecho, cada gallina sana era una prueba de que había tomado la decisión correcta. Y cada día agradecía haber tenido el valor de empezar con poco, porque esa limitación inicial me obligó a ser más creativo, más fuerte y más perseverante. La enseñanza más grande de todo este camino es que nunca se debe subestimar un comienzo humilde. Lo que empieza con unas pocas gallinas puede convertirse en un negocio que te da independencia, estabilidad y orgullo. Solo hace falta creer, trabajar y nunca rendirse, porque en la granja, como en la vida, el que siembra con amor siempre cosecha abundancia.